a abrir todos los que no te abrir. No está actualizado. Ahí vamos. Aquí quedamos. Voy a invertir el video. Por favor. La cisplatino, la fenitoína y el propilitiuracil. Ya. La imagen que ven ahí es un paciente muy constipado, ¿cierto? Hay una cantidad de fecas importante, no debiera haber heces al final del colon, en este caso no vemos que haya cúmulo a nivel rectal, pero sí probablemente es un paciente que está con dificultad para defecar, que pueden ser muchas las causas, desde un paciente que está deshidratado, algún paciente que tiene algún trastorno en la cadera y que siempre tenga este tipo de problemas. Habitualmente van a llegar decaídos, a la palpación ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de ese. Ojalá que si ya han visto a ese paciente no llegamos a este punto, ¿ya? Sino que ustedes lo evalúan. Muchas veces los propietarios no tienen idea si el paciente hace o no hace, ustedes lo palpan, sienten que hay mucha cantidad de caquita para solo un día y ahí recién empiezan a investigar y efectivamente el gato hace como bolitas de oveja, le cuesta, es difícil. Pero cuando ya estamos en este punto, no hay muchas alternativas que hacer. Si el paciente no puede defecar, si el paciente no puede defecar, lo primero que hay que asegurarse es que esté bien hidratado. Hay que asegurarse que esté bien hidratado. ¿Por qué? Porque si las heces permanecen mayor tiempo en el colon, las fecas se van secando cada vez más. Si de la mano tenemos un paciente que está deshidratado y yo le quiero hacer un enema, puedo alterar su condición general. ¿Ya? Generalmente los enemas debieran hacerse con el paciente anestesiado. Si no, el paciente no lo permite por su condición, por su estado general, perfecto, lo podemos hacer así, pero sabemos que va a tener un menor efecto. ¿Cómo vamos a hacer un enema en un gato? Generalmente se puede hacer solo con suero o con agua con un poco jabonosa. También hay algunos autores que hablan de los enemas con Coca-Cola, no sé si lo han escuchado alguna vez. Yo en alguna vez lo hice, eran los colegas de Buenos Aires, de Argentina los que decían. La verdad es que con todos los enemas que he hecho con y sin Coca-Cola no creo que haya una diferencia, ¿ya? Y la Coca-Cola tiene cafeína, tiene un montón de productos que mejor no meter por un área donde no está indicado, ¿ya? Ni siquiera debiéramos tomarla. Yo soy un poco adicta a la Coca-Cola, así que no digo mucho, pero sabemos lo mal que nos genera. Por lo tanto, hacer un enema la verdad es que no tiene mucho sentido. Fue de boca en boca que se fue dando. Yo que lo hice no creo que haya un mejor resultado con ese producto, ¿ya? Si van a hacer entonces un enema, van a poner una viento venosa en este paciente, que ojalá sean las manos, ¿ya? Porque si las ponemos en las patas, parece que el gato va por dentro y el paciente después empieza a generar una gran cantidad de caquita. Esa vía no va a estar muy limpia, así que ojalá en la mano. Y con una sonda de estas naranjitas, ¿ya? Que son las mismas que se ponen en el esófago muchas veces, las fenestran un poco porque habitualmente tiene solo un orificio de salida. Y dependiendo del gato van a utilizar de 5 a 10 ml kilo de suero por paciente. Lo van a meter la sonda vía rectal. Si es que hay mucha cantidad de caca al inicio, se ponen un guante, se envaselinan bien y lo sacan con mucha suavidad, amor y cariño. Acuérdense que los gatos en su mayoría son muy pequeños, ¿ya? Así que sobre todo si estamos hablando de un paciente que tiene algún trastorno del crecimiento, algún problema en la cadera, muchas veces cuesta mucho introducir alguno de los dedos. Si es que ustedes tienen la mano muy grande, ojalá que lo haga otra persona, ¿ya? Yo tengo la mano enorme, así que evito hacerlo, pero en ocasiones les va a tocar de todas maneras. Van a introducir lentamente este líquido de 5 a 10 ml kilo, van a presionar el recto para evitar que salga el fluido, van a amasar un poco, tratando de disgregar un poco estas heces, y después van a permitir, una vez que el paciente despierte bien, que ande caminando para aumentar la motilidad y tratar de que esto se elimine. Es un paciente que si está anestesiado tiene que estar intubado, ¿ya? No es poco frecuente cuando ustedes están manipulando la zona del abdomen, metiendo fluidos a través del ano, el paciente pueda vomitar. Y no queremos un paciente anestesiado vomitando,
¿Qué consecuencias podría traer eso? Neumonía por aspiración. Una neumonía por aspiración. Hay unos enemas que se venden en las farmacias que se llaman enemas FLIT, que se usan principalmente para los bebés, que muchas veces se recomendaban en los animales, en los gatos, pero tienen una cantidad de sodio y fósforo que puede afectar a nuestros pacientes y generar incluso convulsiones o diarrea sanguinolenta. Yo antes de que me titulara, tenía como 2 o 3 años en la universidad, mi cuñado tenía un gato que se llamaba Moro, un gato negro con blanco. Y el gato empezó a perder peso, yo de la mano me quedé con su hermana, que era la Mursi, que se murió de una piometra. Extraño, una gata muy joven, yo pajarona, no me di cuenta, se murió. La llevé, no toleró el traslado, estaba muy agitada y se murió antes de que la pudieran operar. Y un poco después este gato se empezó a deteriorar, y lo que encontraron es que había algo en el intestino. Yo con toda la signología que el gato tenía en la actualidad, sé que el gato era positivo a leucemia, porque nos hicieron ese examen, y que lo más probable es que tenía un tumor en el intestino. Y nos hicieron hacerle un enema con este enema. Se murió al otro día. Yo ahora sé que se murió por esto. Cuando empecé a hacer estas clases, cuando empecé a investigar cómo se hacían los enemas y todo eso, me enteré que claramente no era la mejor idea. Era un paciente que ya estaba muy deteriorado, muy delgado, en una condición corporal 2 de 5. Llevábamos 2 o 3 meses tratando de diagnosticar qué era lo que pasaba. Pero claramente su problema no era que tenía caca de partida, y le hicimos un enema, pero además hicimos un enema con un producto que no conviene, ¿ya? En la actualidad, como les indicaba, con suero fisiológico, más que suficiente, tibio, no helado, porque la mucosa anal absorbe todo. Si está muy helado, el paciente se les va a generar hipotermia, ¿ya? Y un gato hipotérmico es muy complicado. Un paciente felino hipotérmico va a tener, no va a poder regular bien el resto de sus constantes, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes no suben la temperatura en un gato, puede que ese gato no despierte más de la noche. Así de sencillo. Con respecto a las vaselinas y glicerinas, las vamos a evitar a toda costa en los gatos. Son productos que repelen el agua, por lo tanto cuando ustedes lo dan vía oral o hacen enemas con eso, después no pueden hacer nada para que esa feca se hidrate. Y además son de difícil administración. ¿Han tomado vaselina alguna vez o la han visto, la que usan en Talagante? ¿Se la tomarían? No, yo tampoco me la tomaría. El gato ya es un problema darle medicamentos. Imagínense darles algo que es prácticamente un aceite, que es difícil de diluir, que no es agradable. Van a pelear y no es raro que tengan problemas de neumonía por aspiración. Y en el caso de hacer enemas con glicerina, tampoco tiene mucho sentido. Van a rodear las fecas de algo que las va a volver impermeables y nunca más las van a poder sacar. En una de esas va a salir, en una de esas van a dar glicerina y el gato va a ser caquita igual, ¿ya? Pero pueden tener más problemas. En la actualidad lo que usamos, que nos va bastante bien, es la lactulosa. La lactulosa es un laxante osmótico, atrae agua, por lo tanto hidrata la caquita y con eso permite su salida. No es magia, por lo tanto si el paciente tiene una estrechez, a lo mejor igual va a haber que hacer otro tipo de procedimientos como una colonectomía a largo plazo. Muchas veces hay que sacar el colon. Pero en la mayoría de las veces, sobre todo cuando hablamos de constipaciones de ese momento exclusivamente, la lactulosa anda bastante bien. Les dije la dosis, 0,5 ml al kilo. La pueden dar cada 6, cada 8, cada 12, 24 horas, dependiendo del paciente. Es media dulce. Una bolquita. Los piretroides y los órganos fosforados, los gatos son muy susceptibles, no debieran bajo ningún punto de vista ser bañados con estos productos, porque si no la signología neurológica que van a generar con convulsiones y muchas veces fallas cardiorrespiratorias es lo que más frecuentemente sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gato, como buen gato, se lava. Y si le quedó un poco de producto, que le va a quedar producto, porque hay algunos productos que incluso los pacientes se mojan y no se enjuagan, se va a intoxicar, ¿ya? Generalmente la signología es muy rápida. Y esto también puede suceder con otro tipo de producto, cuando, por ejemplo, ponemos productos que no están dosificados para gatos, ¿ya? Utilizar un producto de un perro de 40 kilos para 3 gatos y dividirlo no es buena idea, ¿ya? No lo hagan. Los collares antipulgas tampoco se recomiendan en los gatos. Incluso hay estudios que hablan, no son tantos, pero se mencionó en algún momento que podrían producir incluso cáncer.
y no en el sitio del área del collar, ¿ya? En cualquier área de su cuerpo. ¿Qué hacen si tienen que intubar a este paciente? Yo me desmayo, para empezar. Este pobre paciente está con un edema laringio y dentro de las cosas que pueden generar edema laringio es la benzocaína, ¿ya? Estos productos anestésicos, que menos mal ya no se venden, que se usaban para la dentición de los niños principalmente, pueden producir metahemoglobinemia y además edema laringio. Por lo tanto, cuando ustedes tengan pacientes con dolor oral, que hay patologías que cursan con aftas o con úlceras, como el calicivirus, la gingivostomatitis, no vamos a utilizar bajo ningún punto de vista la benzocaína. Si tiene dolor, usen analgésicos sistémicos principalmente, dependiendo de cada paciente y de lo que sea mejor para él. Pero esta la vamos a dejar completamente fuera. Varias veces me llegaron pacientes con gingivostomatitis con recetarios magistrales con benzocaína. Menos mal que ninguno murió, pero podría haber pasado. Ya, nos vamos a mover un poquito más rápido, porque ya me queda muy poquito tiempo. La aspirina, se los había comentado el primer día, se puede dar en los gatos, el ácido acetil salicílico, pero como hay deficiencias con la glucuroniltransferasa, van a escuchar muchos problemas de los gatos de la mano de la deficiencia de la glucuroniltransferasa. Se puede dar, pero cada 48 horas. Ahí hay una dosis que dice 10 a 20 miligramos kilo cada 48 horas, pero también se puede dar 80 miligramos gato. Y puede ser cada 48 o cada 72. Se usa principalmente como antiagregante plaquetario en algunas enfermedades cardíacas, principalmente, que pueden predisponer a la formación de trombos. La digoxina es un inotrópico positivo. Tiene mayor vida media y mayor respuesta y podría dar vómitos, anorexia y diarrea en los gatos, ¿ya? Se podría utilizar, sí, pero con mayor resguardo a menores dosis. Lo bueno es que no se usa frecuentemente, porque la digoxina se utiliza más para la cardiomiopatía dilatada, que ya les había adelantado recién que no es muy frecuente en los gatitos. La doxorubicina es un quimioterápico que puede producir signología de anafilaxis en los gatos. Por lo tanto, siempre se administra con el paciente hospitalizado, muchas veces con dosis previas de corticoides, ¿ya? Y uno sabe que puede generar problemas. Se utiliza evidentemente como protocolo quimioterápico en ciertos tumores. Los tumores mamarios principalmente muchas veces se tratan con doxorubicina. El cloranfenicol, que pareciera que los veterinarios tienen una adicción por el cloranfenicol y la gentamicina, porque a todos les dan cloranfenicol y gentamicina, en los gatos ojalá no lo usen, pero si tuvieran que utilizarlo, tiene una vida media más prolongada, también conjuga con ácido glucurónico y puede generar, al igual que la acetoprina que yo les había hablado que generaba supresión de la médula ósea, en este caso también, ¿ya? Así que hay que evitar usarla y sobre todo evitar usarla en gatitos. Los gatitos muchas veces tienen conjuntivitis y lo primero que se les ocurre a los propietarios, o sea, perdón, a los veterinarios es dar cloranfenicol o gotas con gentamicina, ¿ya? Sí, Ese es un brown tabby. Qué bonito. Cachetón. El enrofloxacino. ¿Han escuchado hablar del enrofloxacino y que los gatos quedan ciegos? Sí. Ya, puede pasar. Hay autores que dicen que puede pasar, que es dosis dependiente. La dosis que se utiliza en los gatos de enrofloxacino es de 5 miligramos kilo cada 24 horas. Pero la verdad es que la recomendación internacional es ojalá no utilizarlo y utilizar el margofloxacino. Su nombre comercial hace unos tiempos era el Primor, pero no sé por qué ya no lo traen. Lo trajeron y después nos lo quitaron. Así que a veces hay que usarlo lamentablemente, sobre todo cuando hacen un cultivo con antibiograma que nos dice que la única susceptibilidad es al enrofloxacino, no nos queda otra opción, pero tenemos que saber que puede generar degeneración retiniana y que los pacientes podrían quedar con una ceguera que es permanente, ¿ya? No hay cómo tratarla. Y puede que ustedes le hayan dado enrofloxacino hace 5 años atrás y no haya pasado nada, y que ahora pase, ¿ya? Lo otro que se asocia a la administración de enrofloxacino es la alteración del cartílago del crecimiento, pero eso solo pasa en los perros, en los gatos no sucede. Así que sí se podría dar enrofloxacino en gatos pequeños. Ahora, ojo, porque
El enrofloxacino no se absorbe muy bien en pacientes que están lactando, como los gatitos pequeños, ¿ya? Entonces en ellos tendría que administrarse vía subcutánea más que vía oral. El problema es que muchas veces cuando se administra este medicamento vía subcutánea queda un peloncito en el cuerpo del paciente. La furosemida es un diurético muy utilizado en medicina canina principalmente. En los gatos le sacamos harto el quite a no ser que sea exclusivamente necesario. Es una droga nefrotóxica en los gatos que muchas veces estimula la caliuresis, o sea, estimula la eliminación de potasio, lo que aumenta la probabilidad de generar alteraciones renales. La dosis en los gatos no debiera ser superior a 1 o 2 miligramos kilo. Cada 12 horas habitualmente se da en un paciente muy bien hidratado y no debiera administrarse ni en conjunto de otras drogas nefrotóxicas como la gentamicina o el cefadroxilo, ni en un paciente deshidratado. Yo la única vez que he tenido que utilizar la furosemida era un gato hipertiroideo que desarrolló una cardiomiopatía dilatada, llegó con esa signología, llegó respirando mal, tenía edema pulmonar, y tuvimos que administrar el furosemida, oxígeno. El gato salió de esa, pero sobrevivió como unos 6-7 meses más porque ya tenía una cardiopatía bastante avanzada, ¿ya? Pero no es tan frecuente que nosotros usemos furosemida como diurético. Como diurético en los gatos utilizamos más el mannitol o los sueros glucosados, asumiendo que los sueros glucosados también tienen sus temas. Este es un rectal. Este debiera ser un negro sólido, pero le faltan hartos pedazos. ¿Qué piensan si les llega este gatito? Claro, tiña, dermatofito, ¿cierto? De partida tienen que pensar que no es buena idea estarlo tocando tanto con las manos, sobre todo si están en un periodo medio estresante. Yo he tenido varias veces dermatofitos, ya que estamos aquí en la intimidad, les voy a contar. Me ha pasado por lo menos unas 3-4 veces. La vez que peor me fue, que debo haber tenido como unas 15 placas, era un gato que todos queríamos mucho, que era leucémico, y con la quimioterapia se peló entero. Los gatos generalmente no se les cae el pelo, se les caen las pestañas, los bigotes, o sea, no, los gatos tienen pestañas, se les cae alrededor de los ojitos, los bigotes, pero es poco frecuente que se les caiga todo el pelo. Y a este gato se le cayó todo el pelo, pero después también nos dimos cuenta que estaba súper tiñoso. Y estábamos todos en la clínica llenos de tiñas y unas placas muy pruritíticas. En ellos no es tan pruriginoso, pero es habitual que se caiga el pelito en lesiones bastante circunscritas, ¿ya? Pero eso es frecuente en gatitos pequeños. En el gato adulto puede que no haya lesiones, porque los gatos andan por la vida muchas veces con los dermatofitos colgando, pero no tienen signología, o pueden que sea un patrón absolutamente irregular, ¿ya? Así que no piensen que siempre los dermatofitos van a ser circulares. Ahora estoy viendo... Últimamente he tenido altos pacientes con dermatofitos. Son dos gatas, la Simona y la... parece que les contesta. La Simona y la Emma, una persa y una flaite. La flaite llegó tiñosa, ya. Me llegó el cultivo, siguen tiñosas. Así que seguimos con los baños, seguimos con el jardín. Y el otro es el Phineas, que era hermano de Fer, pero Fer falleció. Fer falleció en enero. En enero falleció después de que lo habíamos diagnosticado de una cardiomiopatía hipertrófica. Estaba tomando aspirina, estaba tomando litiazem. El gato hizo un trombo, no hubo nada más que hacer. Yo lamentablemente no estaba, en ese momento estaba de vacaciones, así que lo llevaron a una clínica, lo hospitalizaron y lo eutanasiaron. Su hermano, para que ustedes vean que a los gatos también les puede pasar eso, ellos toda su vida estuvieron juntos, los recogieron juntos, se amaba, bueno, Phineas amaba más a Fer de lo que Fer amaba a Phineas. Fer es el fallecido. Y Phineas se deprimió. Era un gato bastante gordito, bajó como 1 kilo de peso y se llenó de caspa. Ya yo fui a evaluarlo, ya estaba, cuando yo ya había vuelto, estaba un poquito mejor, le tomé muestra de las caspas, dermatofitos. Él ya había tenido dermatofitos en alguna ocasión, porque lo atropellaron y se le fracturó la mandíbula. De hecho ahí yo llegué a él, porque ya lo habían operado y tenía una pequeña lesión acá, ya, dermatofitos. Lo tratamos y el gato 2 años después vuelve a desarrollar lo mismo. Yo no sé si hay una fuente de contagio, o el gato siempre lo tuvo y ahora ante el estrés, la inmunosupresión que generó todo este proceso, volvieron a aparecer las lesiones. En el caso de él lo tratamos 30 días con itraconazol, baños por 6 semanas, hicimos el cultivo negativo. En las gatitas llevo 30 días con itraconazol, llevo 2 meses con baño y seguimos con los baños porque siguen tiñendo. Con respecto a los antifúngicos tenemos varios.
La gliciofulvina, que es muy económica y que se usaba antiguamente en los gatos, no lo vamos a usar. También genera supresión de la médula ósea. Y por ningún motivo, ni malayos, siameses o abisinios, ellos pueden tener peores reacciones. La dosis está ahí, pero ni siquiera se las voy a mencionar porque mi recomendación es que no la utilicen, ¿ya? El ketoconazol, que es el que le continúa, tampoco es el de elección, pero es bastante mejor que la gliciofulvina con respecto a los efectos colaterales que tiene. Yo no estoy hablando de la efectividad. La gliciofulvina genera una mejoría clínica, pero además suprime la médula ósea, que no es lo que queremos. En el caso del ketoconazol, es habitual ver a pacientes anoréxicos o con vómito, ¿ya? Lo ideal sería que antes de empezar una terapia antifúngica, pudiéramos medir cómo está el hígado, ¿ya? Porque tiene que estar funcionando bien. El que se usa en la actualidad es el itraconazol de 5 a 10 miligramos kilos cada 24 horas. Siempre un paciente con dermatofitos, además del medicamento oral, tiene que bañarse 1 o 2 veces por semana con productos que posean miconazol al 2%. Además, hay que lavar toda la ropa con agua hirviendo, ojalá. Hay que aspirar muy bien porque las esporas de los hongos andan por ahí por todas partes, todos los lugares donde el gato se acueste. Muchas veces incluso se recomienda cortar el pelo, ¿ya? Los principales exponentes de la dermatofitosis son los persas, con su pelaje extremadamente largo. Y muchas veces es más fácil cortarles el pelo para poder bañarlos bien. El último persa que tuve era el morfeo, era un punto rojo que se perdió 2 meses. Se cayó del departamento, del 4.º piso, y un persa. Y andaba por ahí, más encima por la dehesa, como lleno de cerro, hasta que lo pudieron atrapar. Y venía con unos mechones colgando, toda la guata pelada. Finalmente tenía dermatofitos, pero anduvo bastante bien con el tratamiento. Esto, ¿qué es? Son las 9:15. Ah, me queda perfecto. Esto es lo que puede pasar si utilizamos anticonceptivos en las gatas. Una de las cosas que puede pasar, ¿ya? Se genera un sobrecrecimiento de todas las mamas o de alguna de las glándulas mamarias. Se puede dar también después del celo, pero es menos frecuente. Es más frecuente cuando utilizamos medicamentos anticonceptivos. También se puede generar piometra, formación de tumores mamarios. Estos no son tumores como tal. Una vez que pasa el efecto del anticonceptivo, remiten los signos, ¿ya? Pero lo que se debiera hacer es esterilizarlas, no estar administrando productos. En algún momento de mi vida tuvimos que administrar un producto anticonceptivo a una gata. De hecho, no era mi paciente, era paciente de la doctora María Paz, que está en Talagante ahora, pero era una gata inmunodeficiente, cuyos tiempos de coagulación siempre salían alterados. Ella era una gata enferma, no podía someterse a un procedimiento quirúrgico porque se iba a morir. Entonces, en ese caso, a ella se le administraba el anticonceptivo con la dueña más que advertida de todos los efectos colaterales que podían suceder, ¿ya? Si le llega esto en algún momento, a veces incluso en Talagante una vez nos llegó una gata con todas las mamas ulceradas, sangrando. Esa gatita la iban a meter a mastectomía, pero al final lo iban a hacer, ¿ya? Así que no anticonceptivos para los felinos. Acuérdense que las gatas son poliéstricas de días largos y tienen a sus bebés y a los 15 días andan por ahí buscando otros bebés, ¿ya? Así que es mejor esterilizarlas antes de que tengan el primer celo. La recomendación actual es esterilizarlos más o menos a los 4 meses. A mí me complica un poco los 4 meses porque creo que es muy justo con el desarrollo renal y hepático. Generalmente yo lo hago entre el 5º y 6º mes, ¿ya? Pero traten de no pasarse el 6º mes porque la mayoría al 7º mes va a entrar en celo. La morfina. Seguimos con drogas de uso con cuidado en gatos. Se puede utilizar en los gatos, pero tiene mayores efectos anestésicos y sedantes. Por lo tanto, se puede dar o cada 48 horas o como dosis única. Nuevamente, hay otros fármacos que se pueden utilizar en los gatos, por lo tanto la morfina no es una de nuestras alternativas más frecuentes. Las tetraciclinas, como la doxiciclina, en ocasiones pueden producir lipidosis hepática o tialismo y anorexia. El diazepam puede producir falla hepática fulminante con una sola dosis. A mí no me ha pasado nunca, menos mal. Tampoco es que use mucho diazepam en los gatos.
El metronidazol, lo que les hablaba delante de la barrera hematoencefálica. Puede haber desorientación, ataxia, ceguera, convulsiones. Está más asociado a la velocidad de infusión que a la dosis total, pero también a dosis muy altas, ¿ya? Si ustedes han tenido que administrar alguna vez metronidazol, no les ha tocado en ninguna práctica, es un medicamento que se dan varios ml. Generalmente, si un gato pesa, no sé, 4 kilos, fácil le van a dar unos 10, 12 ml, una cosa así. Entonces uno tiene que ir administrando cada medio ml de a poquito, porque si no el gato empieza a salivar, se empieza a incomodar. Pero una vez tuve un paciente, el Jimmy, que tenía diarrea crónica, unas dueñas muy agresivas, eran 3 dueñas, la mamá y sus 2 hijas, y el gato le dieron metronidazol a dosis de 25 miligramos kilo, pensando que podía tener giardia, y quedó ciego, atáxico, desorientado. Lo único que le faltó fue convulsionar. Yo agradecida que no me pasó a mí, lamentable por el colega, porque es algo que puede suceder, ¿ya? Yo desde eso, yo no vi al gato, a mí me contaron lo que le había pasado, a mí me llegó ya, se le había pasado el efecto del medicamento. Yo lo había escuchado, pero de todas maneras en ese tiempo era frecuente utilizar el metronidazol a dosis alta para la giardia, pero es algo que puede suceder, ¿ya? En la actualidad hay otros fármacos como el febendazol, ese se está utilizando más para la giardia. Febendazol al 10% a dosis de 50 miligramos kilo cada 24 horas por 5 días. Más toda la limpieza perianal, evitar que el gato se lave, la caja de arena, porque la giardia está ahí. Ahora, ojalá usarlo a 7,5 a 10 miligramos kilo cada 12 horas o incluso en algunas ocasiones se puede utilizar cada 24. El metamizol sódico, la dipirona, se puede utilizar pero cada 12 horas. En los perros habitualmente se usa cada 8 horas y se puede usar a dosis un poquito más alta. El ketoprofeno, no hay grandes problemas en utilizarlo en los gatos, pero recuerden que ojalá no más de 3 a 4 días. Y el meloxicam ya lo habíamos conversado, un analgésico antiinflamatorio que regularmente se usa, podemos jugar harto con las dosis, pero de todas maneras, como se los mencioné, puede generar problemas renales. Así que hay que tener cuidado, sobre todo con los pacientes que ya tienen una preexistencia de enfermedad. Los aminoglicósidos, como la gentamicina, son nefrotóxicos, no se deben administrar en un paciente que no esté hidratado. Y si es que al examen de orina vemos que hay cilindros granulares, ya estamos hablando de que hay un daño tubular y se debiera suspender el tratamiento. Yo en algún momento tuve una paciente que se llamaba Isabel. No todos mis pacientes mueren por si acaso, pero ella murió. Ya le he contado una historia que me deja mal. La Isabel era súper mala, realmente mala la pobre gatita. Era una gata vieja, tenía 14 años y tenía enfermedad renal. Y lamentablemente cursó con una infección bacteriana que era solo sensible a gentamicina. Todos los demás antibióticos resistentes. Parece que se los conté en serio. Bueno, la gata finalmente, a pesar de que la hidratamos y la hospitalizamos para darle la gentamicina, finalmente igual se descompensó y falleció pocos meses después, un par de meses después de que tuvimos que hacer el tratamiento. No hubo cómo lograr compensar ese riñoncito nuevamente. Así es la gingivostomatitis. Muy dolorosa, la solución es sacar los dientes. Generalmente es bilateral y puede afectar la gingiva también, no solo las fauces. Acá ustedes ven que hay un poco de gingivitis, pero esto también podría ser perfectamente un tumor, ¿ya? Algún tipo de cáncer. Así que siempre el diagnóstico de la gingivostomatitis o la faucitis caudal, como le hablan ahora, es mediante una biopsia, ¿ya? Para la gingivostomatitis muchas veces se usan meloxicam como analgésico, son pacientes que llegan muy deteriorados en su condición general, además están hediondos, no se pueden lavar porque tienen la boca asquerosa, entonces se lavan, les duele, pero les queda ahí todo pegoteado. Son gatos que quieren comer, se acercan al plato de comida corriendo, pero o abren un poco la boca y gritan, o mejor no comen. Los dueños se dan cuenta que si les empiezan a administrar alimentos blandos, sí los comen con mayor facilidad. Muchas veces la historia también va de la mano de que les dejaron medicamentos y anduvo súper bien, y una vez que suspendieron los medicamentos volvió la sinología. Estos pacientes son pacientes que hay que sacar los dientes, no queda otra alternativa. No todos necesariamente, eso lo determina el odontólogo y la radiografía. Antiguamente sacaban todos los dientes y quedaban los gatos sin ningún diente, pero en la actualidad se van sacando los que están afectados
de la mano de una biopsia para efectivamente tener la certeza de que es una gingivectomatitis. Hay gatos que tan solo con destartrajes y limpiezas de dientes a diario pueden mantenerse más tiempo y evitar la extracción dental, pero en algún momento probablemente se van a extraer, ¿ya? ¿Han escuchado de los sueros glucosados y los gatos? ¿Se pueden dar sueros glucosados en los gatos? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede, pero no en un felino anoréxico, ¿ya? Un gato que no está comiendo no debiera recibir sueros glucosados. Los sueros glucosados muchas veces los utilizamos para estimular la diuresis. Hablábamos delante que ojalá la furosemida no la vamos a usar mucho, quizás el manitol, pero algunos sueros glucosalinos principalmente en la actualidad es lo que más se está haciendo para estimular la diuresis en los pacientes renales. Pero si no están comiendo, o le damos comida forzada o no le damos sueros glucosados, ¿ya? ¿Por qué? Los sueros glucosados pueden estimular el depósito de ácidos grasos a nivel del hígado. Por lo tanto, estimulan la lipidosis hepática. Además, inhiben la beta-oxidación. O sea, además que depositan mayor cantidad de ácidos grasos en el hígado, evitan que los que están salgan del hígado. Y además estimula la caliuresis, la pérdida de potasio a través de la orina. Si tienen un paciente así de amarillo, lo palpan, tiene un hígado gigante, como les hablaba el otro día de la Yali, porque todo esto está casi alta, no se les puede ocurrir dar suero glucosado, ¿ya? Bajo ningún punto de vista. Un Ringer, un suero fisiológico, ni siquiera Ringer lactato, porque para procesar el lactato y transformarlo en bicarbonato necesitan un hígado funcional, ¿ya? Y en este caso el hígado se olvidó de que tiene que trabajar y es un desastre. Son hígados que se ven gordos, brillosos, friables muchas veces. El manitol, que es un diurético, se utilizaba antiguamente para la enfermedad renal, todavía se puede utilizar. Hay que tener cuidado en pacientes hipertensos, ¿ya? Porque los volúmenes que hacemos, y además el manitol atrae agua hacia el vascular, puede generar un aumento de presión importante y que esos pacientes se sientan muy incómodos. Muchos de los pacientes renópatas son hipertensos, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que siempre medir la presión arterial. Si es que tenemos un paciente con aumento de la presión arterial, lo que debiéramos darle es el amlodipino, la receta que hicimos el otro día. El amlodipino a dosis de 0,625 miligramos gato, cada 24 horas. Este es otro rectal. Aquí está el amlodipino. Algunas drogas que sí utilizamos en gatos, por fin. Tenemos pocas, con la mano. Los inhibidores de la IECA, o la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, a 0,5 miligramos kilo cada 24 horas. El benacepril, también a la misma dosis, en la actualidad ya está disponible en nuestro país, antes no estaba. O el lisinopril. Estos fármacos se usan en el gato principalmente para el manejo de la proteinuria. Cuando tenemos pacientes con hiperfiltración glomerular, hipertensión glomerular, que están perdiendo proteínas a través de la orina, se recomienda dar enalapril o benacepril. Ojalá más benacepril porque tiene menor actividad a nivel renal, hablando de un paciente que ya tiene alguna alteración, pero es más caro que el enalapril. ¿Ya? El enalapril puede costar 3.000 pesos y el otro puede costar 25.000. El amlodipino para la hipertensión. La mirtazapina, ¿la han escuchado alguna vez? La mirtazapina es un medicamento que se usa como antidepresivo en los humanos, pero se ha visto que a dosis muy bajitas, a 1,88 miligramos gatos, la mirtazapina viene de 15 y de 30 miligramos. Es estimulante del apetito. En los perros también se puede utilizar, no me acuerdo bien la dosis para serles sincera. Y como antieméticos, tenemos ahí no aparece, pero tenemos el ondansetrol, que se da a 0,15 miligramos kilo cada 12 horas. Hay una presentación endovenosa y una presentación oral. También está la metoclopramida, que no tiene tan buen efecto en los felinos.
0,2 a 0,5 miligramos kilo cada 8 o 12 horas. También se puede dar en infusiones constantes. No produce grandes problemas, pero no tiene tan buen efecto controlando los vómitos y las náuseas. Y el maropitán o el Cerenia se puede dar 1 miligramo kilo cada 24 horas, ojalá oral o subcutáneo. Hay algunos colegas que lo usan vía endovenosa. No está autorizada la administración endovenosa en el prospecto, pero ya todos los veterinarios saben que se maneja vía endovenosa para el manejo del dolor visceral. Para el maropitán tienen que tener un hígado impecable, así que nuevamente conviene hacer exámenes de sangre previos. Esto ya lo hablamos un poquito, el metimazol, que eran las drogas utilizadas para los pacientes hipertiroidios. Yo les dije que en Chile estaba el tiamazol. Se parte generalmente con 2,5 miligramos gato cada 12 horas, pero se podría llegar hasta 5 miligramos, se parte cada 24 horas, pero se podría llegar hasta 5 miligramos gato cada 12 horas. ¿Ya? El tiamazol viene de 5 o 10 miligramos. La idea es que ustedes, si es que van a optar por esta alternativa farmacológica, la idea es que dependiendo cómo está el paciente, con qué dosis van a empezar, yo les hablé que se empieza con la dosis más baja, pero si el máximo de T4 es 5 y el gato tiene 15, no van a partir con la dosis más baja, ¿ya? Porque es demasiada la cantidad extra de hormona que tenemos. Lo ideal es administrarlo por un periodo aproximado de 2 a 3 semanas y volver a medir la hormona para estadificar si es que necesitamos subir la dosis o bajar. Ojo, no es extraño para nada que el paciente hipertiroideo, que lleva un largo rato hiperfiltrando, tenga un riñón dañado, pero no lo vamos a saber hasta que esta enfermedad se controle. Entonces, ¿qué pasa? Llega el gato que come harto, que vocaliza, que tiene cara de loco, y usted, perfecto, tiene hipertiroidismo. Pero se les olvidó palpar los riñones, cosa que no les tiene que suceder. Hicieron el tratamiento y el gato, en vez de mejorar, empeoró. Porque empezó a vomitar, empezó a bajar más de peso, ya no quiere comer. ¿Por qué? Porque se empezaron a resolver los signos del hipertiroidismo. Ustedes lo están controlando. Pero como ya no todo el sistema funciona rápido, ni todo hiperfiltra, el riñón empezó a trabajar a la velocidad que él trabajaba desde siempre y la creatinina empezó a aumentar. Pero no quiere decir que por tratar el hipertiroidismo se generó una enfermedad renal. Lo que pasa es que la enfermedad renal estaba escondida detrás de todo este trabajo excesivo que estaba generando el exceso de hormonas. Entonces lo que tiene que pasar es que ustedes van a diagnosticar a este paciente, van a ver palpados los riñones y le van a decir a ese propietario, en 3 semanas más nos vamos a ver de nuevo y vamos a medir la hormona, pero también vamos a medir la creatinina, porque puede que este paciente sea renópata también. Y yo tengo que tratarlo igual. Con ese paciente voy a tener mayor precaución de tratar de dejarlo justo al límite, ¿ya? No dejarlo con la hormona muy baja, pero tengo que tratarlo porque si no el gato se va a morir de tirotoxicosis. No es una alternativa no tratarlo porque el gato tiene enfermedad renal. Ahora, probablemente ese gato, la mejor alternativa es tratarlo con tratamiento farmacológico, porque si yo saco la glándula o hago radioterapia, va a ser más difícil que se compense ese paciente, ¿ya? Con respecto a los pacientes renópatas, cuidado con ciertos medicamentos, ya les hablé que o bajamos la dosis o reducimos los ritmos horarios. Con la metoclopramida, los AINES y los bloqueadores H2 como la ranitina o la famotina debiéramos tener cuidado, siempre administrar a los pacientes que estén bien hidratados, pero hay otros que definitivamente no vamos a utilizar como la furosemida o los aminoglicosas. Siempre existen excepciones. Si llega un paciente con edema pulmonar y tiene enfermedad renal, a lo mejor le van a tener que poner furosemida igual porque si no se les va a morir en ese momento. Pero ustedes le van a decir al propietario y ustedes saben que puede generarse un problema. Estos son los collares isabelinos que se están usando, la última moda, en los gatos porque son blandos, no son duros, entonces les permite caminar mejor y se sienten más cómodos. Ahora también están los bodies que muchos gatos los toleran bien, pero hay otros que no se quieren mover. Ayer esterilizaron a la Mintu y ahí está paralizada en su casa con el body, pero no se lava. Esperemos que mañana se pueda mover. Medicamentación en el paciente con enfermedad hepática. Los gatos, por suerte, tienen hartos problemas hepáticos, pero son cuadros de inflamación hepática más habitualmente.
colangitis, sobre todo colangitis neutrofílicas o linfocíticas, pero es poco frecuente que tengan insuficiencia hepática. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia hepática, ahí vamos a disminuir los medicamentos al menos en un 50% o van a haber medicamentos que no se van a poder utilizar. ¿Ya? Ahí tienen el listado de fármacos. Oye, este año me dijeron que hay examen nacional. ¿Sabían ustedes? Yo me enteré hace 3 días. Y yo diría que el año pasado, bueno, ustedes no saben. Lamento. Me avisaron el lunes que tenía que mandar 10 preguntas para el próximo lunes porque teníamos examen nacional. Así que para que sepan. Ojo con el paciente senil, los gatos viejos tienen menor musculatura, tienen menor cantidad, van perdiendo un poco de peso también. Muchos tienen enfermedad renal, muchos tienen hipertiroidismo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las dosis que administramos y los fármacos que administramos. Con los gatitos, ternuritas, un percita rojo, uno doméstico, tenemos brown tabby y un bicolor rojo. Con los gatitos hay que tener precauciones en el sentido que su pH gástrico es más alcalino de lo normal, o sea, no es que sea más alcalino de lo normal, sino que en esa edad su pH es más alcalino. Por lo tanto, hay ciertas drogas que no se van a absorber de buena manera. Perdón, más fácil. La tasa de filtración glomerular recién se alcanza en la 9ª a la 12 semana, lo mismo para el hígado, por eso lo ideal es evitar dar tantos medicamentos a tempranas edades. No todos los gatos necesitan antibióticos. Muchas veces, y es frecuente que tengamos gatos con complejos respiratorios, pero acuérdense que los complejos respiratorios muchas veces autolimitan y no es necesario dar antibióticos. Acuérdense de la resistencia bacteriana también, nuestra principal enemiga y a la cual los veterinarios hemos hecho mucho mal, diría yo. Así que, ojo, acuérdense que sus riñones y su hígado no están completamente formados en ese momento, así que evitemos dar medicamentos que no sean necesarios, ¿ya? Con respecto a las tetraciclinas y las fluoroquinolonas, a veces no hay una buena absorción. Las tetraciclinas a veces pueden generar alteraciones a nivel dental también. Y los aminoglicósidos tienen que ver con el riñón principalmente, lo que ya les había hablado de la gentamicina. Si no lo vamos a usar en pacientes adultos, mucho menos en pacientes gatitos. A este paciente se le está administrando el tiamazol mediante un gel para que sea un medicamento de administración transdérmica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento que se administra de forma transdérmica y tópica? Que el tópico va a hacer efecto en el lugar donde yo lo estoy aplicando, una crema cicatrizante, por ejemplo. Este producto se va a absorber y va a generar un efecto sistémico, ¿ya? En él para el tratamiento del hipertiroidismo. No es extraño que en el sector donde uno aplica el producto haya irritación, caída del pelo, pero la verdad es que es el menos problema si es que estamos ante un paciente que no hay cómo administrarle medicamentos. Muy utilizada en felinos agresivos, solo drogas que no se metabolizan en el hígado o que no requieren un paso por el gastrointestinal para ser efectivos. El efecto es un poco más lento, los medicamentos orales que damos para el hipertiroidismo en 24-48 horas ya empiezan a controlar la enfermedad, versus que en esto tenemos que dar por lo menos unos 10 días para recién empezar con el inicio. Y no pueden ser todos los productos, tienen que ser productos de bajo peso molecular, menos de 500 Dalton, y ahí tienen las alternativas, el metimazol, el amlodipino o el atenolol. El atenolol es frecuentemente utilizado en gatos cardiópatas, y también se da en pacientes que tienen hipertensión, pero relacionado principalmente a hipertiroidismo. Y para finalizar, un tema muy importante, recuerden que hay fármacos que no se pueden partir, que no se pueden moler, ¿ya? Muchos de ellos porque tienen contraindicaciones de que no vienen ranurados, muchos vienen recubiertos porque el producto es muy desagradable o muy irritante, pero quiero hacer énfasis y mayor énfasis en el tema de los quimioterapias. Es poco frecuente, y creo no equivocarme en que no les han hablado mucho, yo sé que ustedes saben lo que implica un quimioterápico y los riesgos, pero el riesgo de la manipulación de los quimioterápicos. Y yo creo que nosotros como médicos veterinarios lo hemos hecho muy mal por mucho tiempo, pero eso no implica que ustedes lo van a seguir haciendo mal. Nos hemos expuesto innecesariamente de maneras que no deben administrarse quimioterapia.
Si ustedes van a una clínica de medicina humana, que ojalá nunca les pase a ustedes ni a alguien cercano, se van a dar cuenta que la forma de manipular los quimioterápicos es un escándalo. ¿Ya? El paciente queda hospitalizado, casi que nadie lo puede ver, los médicos trabajan todos debajo de una campana, con unos guantes especiales, gafas, un traje especial, y nosotros andamos con la Cristina en una jeringa, que va a hacer el perro, sí, va a ser el dueño, ¿cuál es el problema? Lo inyectamos y no nos hacemos grandes problemas. Lo único que nos preocupa a nosotros es que la vía quede bien puesta, porque si la Cristina se sale, va a quedar la embarrada en el brazo. Y obviamente es súper importante, pero también nos tenemos que acordar que ese paciente va a estar eliminando quimioterápicos al ambiente. ¿Ya? Va a estar cuando orine y cuando defeque, sobre todo si es un gato y el dueño tiene que con una palita recoger, va a estar expuesto a eso. Estamos alterando el ambiente y estamos exponiendo a los propietarios. Y se están exponiendo ustedes cuando no hacen lo que tienen que hacer. En la actualidad, en la universidad ya a partir del año pasado, están trabajando con la campana. Yo sé que en clínicas se van a ver expuestos a un exceso de trabajo y lo único que van a querer es hacerlo rápido, pero por favor acuérdense de mí cuando estén trabajando con estos productos, porque lo más probable es que les van a llegar pacientes con tumor venéreo transmisible y van a tener que usar vincristina, y recuerden que son complicados, pueden producir cáncer en nosotros, pueden producir un montón de efectos colaterales, ¿ya? No administren medicamentos sin protección adecuada, recuerden advertirle a los propietarios que tienen que manejar los desechos de los pacientes en bolsas, ojalá, y protéjanse, ¿ya? No es solo los medicamentos endovenosos, los orales también. No mezclar agua con compuestos lipídicos, el itraconazol, el diazepam no va a absorberse bien, de hecho lo que se indica muchas veces es el itraconazol mezclarlo con un poco de mantequilla y ahí se va a absorber de mejor manera. Siempre dar agua después de los medicamentos, eso ya se los repetí muchas veces, y no mezclar medicamentos con el sucralfato o los multivitamínicos. Los multivitamínicos ya hablamos que muchas veces no los vamos a dar porque nos va a generar más problemas. El sucralfato genera como una capa que recubre todo el sistema gastrointestinal, desde la boca hasta la última porción. Entonces nosotros los damos si tienen úlceras, si tienen esofagitis, si hay algún problema a nivel gástrico o intestinal. Pero como genera esta capa que recubre, tampoco permite que nada más se absorba. ¿Ya? Entonces, ustedes no debieran dar el sucralfato con otros medicamentos o con el alimento. Tiene que ser 2 horas antes o 2 horas después de que lo hayan administrado. Ya, chiquillos, ¿preguntas? Les voy a mandar la clase, les voy a mandar los 3 papers y les voy a mandar a quién le tocó cada paper para que me los mande. ¿Alguien quedó con dudas con respecto a lo que va a pasar del control? Ya, entonces, me falta el correo. Factor determina. ormazabalsailer@gmail.com. Recibí su correo, pues Felipe, pero como a las 8:30 de la noche, pues a esa hora iba a revisar el paper. ¿Me dice subió el paper, profe? No le alcancé ni a responder. ormazabalsailer@gmail.com. Fecha de plazo, el miércoles 12. Me da lo mismo la hora. Si alcanzaron a mandarlo a las 11:59, ok. 12:01, perdió su participación. No va a haber correo que me haga sentir culpable. Ya, chiquillos, que les vaya súper bien. No nos volvemos a ver, así que voy a averiguar bien lo de las notas. La próxima semana parten con caninos. Con la doctora Gallo. Son poquitas de